Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. No se imaginan a dónde los trajimos hoy. Estamos en el barrio de Mataderos, donde se supone que tenemos la carne más rica y también la más baratita, cosa que a nosotros eso nos encanta. Aprovechando que la semana que viene es el Día del Padre, quería mostrarles unas opciones para ustedes para que puedan traer a su papá, a su marido, algún padre conocido o que vengan ustedes a comer acá a este lugar que pinta va a estar espectacular. ¿Saben por qué? Tienen lechón, tienen chivito y tienen unos cortes así especiales que no encontramos en ningún lado. Yo soy Mai, detrás de cámara lo tenemos al negro, somos A Viajar y Comer y arranquemos ya con ese video. Bueno amigos, qué ansiedad, ya estamos acá en Los Cabritos, en el barrio de Mataderos. Les cuento que apenas entras a este lugar ya te invade un olor a carne, a humo espectacular, pero no humo del malo, humo de ahumado, carnes ahumadas es lo que se huele en este lugar. Yo ya quiero saber cómo va a ser la experiencia en este lugar y además al final del video les vamos a contar si es un buen lugar o no para traer a tu viejo a festejar su día. O a tu marido. A tu marido o a... Bueno, eso lo vamos a discutir ahora. Pero no se queden con que este es el lugar definitivo para el Día del Padre porque durante todos estos meses les estuvimos mostrando, por ejemplo, Parrilla Núñez, que estuvo muy bueno ese lugar, Spiaggia di Napoli con esa milanesa perfecta que comimos el otro día, a rajacincha, porciones abundantes de carne, ¿sí? Después la cocina de Luis con esos fideos espectaculares que comió Mai con mariscos. Y también estuvimos por Raíces, ¿sí? Que comimos el locro, el guiso de lentejas y también yo los recomiendo para ir a pasar este Día del Padre. Hoy lo que promete esto es una parrillada, escúchame bien, con chivito, con cabrito, ¿sí? Que hacen lechón, vacío al asador y algunas cositas más, ¿no? Exactamente, sí, tenemos ahí chori, morcilla, algún matambrito tiernizado, así que bastante completito. Y proboleta también. Claro, la parrillada incluye la proboleta. La parrillada que es para 4 personas trae proboleta. Claro. Y esto, escúchenme, la parrillada para 4 personas vale 78.000 pesos, incluye la proboleta, ¿sí? Imagínate comer por 20.000 pesos por persona. Lo que les dije, chivito, lechón. Bueno, yo no puedo esperar más. Yo tampoco. Y Camilo tiene un hambre también, No, que Camilo, ni te cuento. No, está Camilo. Pero mira, tenemos para arrancar ahí una empanadita que nos dieron de bienvenida. Sí. Así que eso nos va a atajar un poquito el hambre que tenemos. No, pero vos estabas a punto de desmayarte del hambre. Sí, mal. Así que le voy a entrar a esa empanadita. Bueno, chicos, yo no puedo más, así que voy a probar la empanadita que nos trajeron de cortesía. Es chiquitita. Chiquita, mini, es de carne y está fría por lo que veo. Pero bueno, vamos a ver cómo está de sabor. A ver si te vuelve el alma al cuerpo, ¿no? Contanos, ¿de qué es la empanadita? La empanadita es de carne picada, está súper condimentada, chicos. Yo la siento un poquito saladita, pero bueno, yo creo que para arrancar y para abrir ahí un poquito más el apetito, viene súper bien. Me gusta que me traigan la empanadita ahí de... No en cualquier lado te la traen. No, es verdad. Y además viene esta generosa panera, ¿sí? Con estos tostaditos, a mí me encantan. Haría falta una mantequita, ¿no? Y además a mí me trajeron una copa de Jerez. Obviamente, Mayrita no puede. No. Bueno, amigos, y acá les voy a dejar una pregunta para ustedes, a ver qué opinan. El negro me está diciendo que él ya merece regalito del Día del Padre, ya merece ahí una ocasión especial, un salir a comer. ¿Ustedes qué opinan? Camilo todavía... Un salir a comer donde me invites vos, digamos. Claro, donde yo invite, exactamente. ¿Ustedes qué opinan? Camilo todavía no nació, faltan ahí unos 2 meses y piquito. ¿Amerita el negro ya festejar el Día del Padre? ¿O hay que esperar a que esté Camilo acá entre nosotros físicamente? Si me dejás opinar, yo creo que sí, que amerita. Ok. Pero bueno, no sé. Vamos a ver los comentarios, vamos a ver qué dice la gente. Si te mereces regalito o no, todo depende de tus seguidores, así que dejen ahí comentarios. Amigos, vamos a recorrer un poco la carta de este lugar para ver un poco los precios. Tenemos entradas frías, no sé, jamón crudo especial, 16 lucas 500. Picada, los cabritos para 4 personas 42. Bueno, ahí tienen todos los precios. Por ejemplo, las proboletas de 15 a 25, la rellena, epa. Tablita de achuras, 31.000. Mirá, acá tenés la contraseña del Wi-Fi. Achuras y embutidos. Miren, la porción de chinchu, la media porción vale 8.000 pesos. Después, carnes al asador de 22 a 24.000 pesos la media porción. Pero chicos, tenemos chivito, tenemos lechón. O sea, es muy raro conseguir chivito o cabrito en la ciudad de Buenos Aires. Para eso te tenés que ir más a Mendoza, a San Luis, a Córdoba, pero bueno, lo tenemos acá en Mataderos. Después, asado de tira, vacío,
Los precios, no sé qué opinás vos, pero me están pareciendo bastante amigables. ¿Qué decís? Sí, a mí también. Me sorprendió bastante el precio ese que decías de la parrillada que pedimos nosotros para 4, la parrillada recero. La verdad que está súper bien. Y que una media porción, 22.000 pesos. La media porción de chinchu, 8.000. Me parece que son precios bastante amigables. Y esto es lo interesante. Las parrilladas para 2 y 4 personas. Tenemos la parrillada común o la parrillada recero. La diferencia es que la recero, que es la que pedimos nosotros, viene con chivito, lechón vacío. Y bueno, ahí tienen los precios. Para los que no son de este país, de Argentina, el dólar más o menos está 1.450 pesos. Igual, amigos, ahí les dejamos en la descripción del video el link para que puedan ver tranquilos la carta completa con todos los precios. Para los choborras, miren, un vinito Álamos, 12.000 el de medio y 19.000 el grande. Bueno, ahí tienen los precios de los vinos, porque yo sé que a ustedes les gusta saber de antemano cuánto vale un tintillo para brindar con papá, ¿no? Exactamente, infaltable el vino tinto en la mesa del Día del Padre. Bueno, se acabó la espera, Gordi. Se acabó la espera y tenemos un problema. ¿Qué problema? No sé por dónde empezar. No. Miren lo bestial que es esta parrilla. Acuérdense, nosotros somos unos exagerados porque pedimos la parrillada para 4. Escuchen cómo cruje esto, ¿no? No, tremendo. Y el aroma que está saliendo acá de esta parrillada es espectacular. Vos fuiste igual inteligente, querés tener cena para hoy y capaz Claro. almuerzo para mañana. Pedimos para 4. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la parrilla para 2 y para 4 son 20.000 pesos. Entonces, pedí la grande y se supone que vamos a tener 2 o 3 comidas más. Espero. Exactamente. Una comida más seguro. Una más segura. 2 con suerte. Bueno, ¿te parece si arrancás por el chori? Dale. Acá está el chori. Bien cocido está ese chori. Sí, mirá. Apto embarazadas. Apto embarazadas. Muy bien. Bueno, vas a probar el chorizo. Exactamente. Vamos a probar el chori a ver cómo viene. Yo soy exigente con el chorizo, así que vamos a ver el veredicto. ¿Qué opinión te merece el chorizo de los cabritos? Este chori creo que es puro cerdo. A mí me gusta más el que es mezcla. Sin embargo, está rico, está gustoso, no está nada grasoso. Está bien cocido, se ve rojito, pero está bien cocido, chicos. Debe ser por los condimentos y demás. Arrancamos bien con el chori. Bueno, Negrita, llegó tu turno. Sí, turno de la morcilla. Yo no me voy a comer la morcilla esta entera. Tenés 2 para comer. Es verdad, tengo 2 porque como era para 4, vienen 2 morcillas. Vamos a hacer este pinche para que se habilite el corte morcillesco. Mirá qué fácil. Che, esto parece que está Muy bueno, bien. ¿eh? Sí, sí. A ver, vamos a seguirla pelando. A vos te gusta pelar la morcilla. Esto es una pequeña bestia. Bueno, mirá, ¡Ey! ahí está. Se ve bien, ¿eh? Sí, se ve muy bien. Le sale mucho humo. Me voy a quemar, ya lo sé. Salud, amigo. Che, está rica. Está muy buena. Me hizo acordar de aquella morcilla de parrilla Núñez. Parrilla Núñez, sí. Sí. Tiene poquita grasa, está saladita, pero está bien gustosa, ¿eh? Así que, Cremosita, se ve. obviamente, si la morcilla no es cremosa, no es por ahí. Salí de ahí maravilla si no está cremosa. Bueno, acá el negro le agarró ansiedad y mira, ahí Sí, te sí. agarró la proboletita. Empecé a sacar la proboleta y me di cuenta, che, no estamos grabando nada. Bueno, viene esta proboleta que se la ve bastante contundente, ¿no? Vamos a cortarla en cuartos, así, come su pedazo Mayrita y un pedazo Excelente. yo. Gracias. Bueno, la voy a probar yo. Dale. Ya te digo que a simple vista, bueno, esta no tiene la costrita como nos gusta a nosotros, pero tiene buen aspecto. Che, está buena, está rica, aunque no es nuestro tipo de proboleta favorita. Se nota que es de muy buena calidad la proboleta. ¿La querés probar vos? Dale, sí, obvio. Bueno, vas a dar tu veredicto. Así es. Vamos a ver qué tal esta proboleta. Bueno. Me gusta. Es una proboleta un poco más suave. ¿Viste? No sé, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho la Santa Rosa, Sí. que es bien intenso. Tiene ese olor a queso que a veces como que te invade un poco. Sin embargo, es rica y se le hace la costrita. Esta no, pero está buena. Me gusta. Es un poquito más suave, un poquito más sutil. Se deja comer súper bien. A mí me gustó. Che, pará, igual te vi cortándole la cáscara. ¿Por qué le cortaste la cáscara? No. Ah, sí, le corté la cáscara. No sé, me dio impresión. Ustedes dejen en los comentarios, ¿la proboleta se come con o sin cáscara? Bueno, nos movemos a lo que sigue. Sí, salimos de tema entraditas, ponele, y ya vamos al plato fuerte. Acá agarramos un pedacito de lo que creemos que es lechón.
Yo le agregué un poquito de juguito de limón. Ok. Y vamos Igual a ver es qué bastante tal. oscurito para hacer lechón, me parece. Sí, Capaz ¿no? es el chivito. Bueno, no sé. Ahora lo no vas sé a si me voy a probar dar cuenta, te digo. y nos vas a decir. Yo probé chivito una vez que lo hiciste vos para un año nuevo, creo que era, o una Navidad, no me acuerdo. Te salió espectacular y me encantó el chivito mal. Vamos a ver esto qué es y si está rico o no. Es lechón. ¿Es lechón? ¿Y está rico el lechón? Se lo ve muy bueno, ¿no? Está buenísimo. Gustosito. Sabor a lechoncito así, tiernito, rico. El limoncito le da un toquecito que está muy bueno. Y a mí me encanta el lechón caliente. En casa lo hacía mi abuelo para las fiestas y lo hacía la noche anterior y lo comíamos frío. Pero yo prefiero el lechón caliente. Dicen que cae un poquito más pesado igual el lechón caliente. Hay que comerlo con pan, decía mi abuela. No sé si esto es verdad o no. Supone que te cae un poco más livianito. Lechón súper aprobado, está riquísimo. Bueno, ¿estás para el siguiente paso? Sí, mira, vamos a agarrar matambrito, que este estamos seguros de que es matambrito. No como el lechón que estuvimos dudando. ¿Qué es esto? ¿Lechón o...? Yo dije lechón al toque, pero vos me hiciste dudar después. Matambrito tiernizado. Vamos a cortarlo por la mitad. Y viene con buena porción de salsa criolla, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a cortar esta puntita. Hay gente que también, como Mai, le pone el limón. Yo lo voy a comer así, solito, y les voy a decir. Salud. No, amigos, está muy bueno. Vean, este pedazo de matambrito, nada, está buenísimo. Está Bien tiernizado de verdad. Está tiernizado de Es. verdad. Le falta un poquito de sal y capaz ya está un poquito tibio, porque era lo que estaba más arriba en la parrilla. Pero está buenísimo. Qué bueno saber que voy a comer esto a la noche también. Me da una alegría tremenda. Bueno, te tocó la ardua tarea de ir a pescar el chivito. Lo que creemos que es el chivito, que para mí es esta porción de acá. Bien, Mirá qué buena cazadora de chivito que soy, ¿eh? tremendo. Lo pescaste en el aire casi. Como si supiera. Yo creo que esto es chivito, ¿por qué? Porque me parece que la carne es un poquito más oscura. Epa. ¿Ves? Es como una mezcla entre cerdo y carne de vaca, de res. Bien. Y ese cuerito debe estar espectacular. Sí, Debe estar seguramente, ¿no? crocantito. Decinos, por favor, cómo está ese chivito. Huele muy bien. Como vieron, amigos, se desmenuza. O sea, ¿vieron lo que es esto? Miren. Son hilitos de chivito. Claro, eso porque está cocinado en el asador. Andás a ver cuántas horas. Porque algo curioso de esta parrilla es que tienen asador, ¿sí? Pero nosotros cuando llegamos ya se estaba apagando y ya habían sacado los chivitos. Porque, de nuevo, vean, son las 4 menos cuarto de la tarde. Ah, bueno, tarde Te se hizo. vengo 4 llevando, menos cuarto, tremendo. te vengo trayendo tarde a comer. Si me estás demorando el horario del almuerzo. Entonces cuando llegamos tipo 3, ya habían desarmado lo que es el asador, propiamente dicho. Pero Igual bueno, algo llegaste a grabar, me parece. algo grabé, pero ahí medio tímido. Creo que el último chivito habían sacado. La verdad, chicos, súper rico. Si quieren comer algo distinto, que no sea vacío, asado, que es lo que comemos siempre cuando vamos a una parrilla, que es lo que más se consigue, quieren algo diferente, quieren probar el lechón, el chivito, yo les recomiendo que vengan acá porque la verdad que está buenísimo. Es algo distinto, ¿no? Como un poquito innovador. Es algo distinto, capaz es más de estación de las fiestas, ¿no? Exactamente. Y acá lo podés comer todo el año y ustedes vieron los precios. Es re accesible. Súper amigables. Así que vamos muy bien. Bruce. Amigos, está siendo difícil probar todo. Nos queda probar el vacío y el pollo, que lo dejamos para lo último, porque bueno, el pollo de toda la vida. Así que tenemos esta rodaja Buena generosa porción. de vacío. Sí, la verdad, una buena porción. Vamos a Eso hacerle- quería decir, como que vienen las porciones bien Contundentes. bien generosas Sí, y contundentes. No son es que te amarretean o que viste, al pedir una parrillada te viene como lo peorcito de cada corte. Claro. No. No, acá está bueno. Vení, acercá, así ves lo tiernita que está la carne. Por lo menos esta parte, mira, se cortó sin fuerza, ¿sí? Está bien cocido. Bueno, está bien cocido el vacío. Está bien cocido, pero vamos a ver. Mirá lo despacito que le hago. No te digo que se desmenuza, pero se nota Sí. que este pedazo va a estar muy bueno. Qué bueno, amigos. La verdad, lo único para decir de este vacío es que le falta un poquito de sal, ¿sí? Pero después está súper tierno, viene bien caliente, obviamente, porque además está en el fondo de la bandeja. Y bueno, esto tiene carbón y se sigue un poco cocinando y bueno, para mantenerse caliente, ¿no? Pero este vacío está buenísimo, chicos. A ver, seamos conscientes.
no estábamos en la Cabrera, ni en la Cabaña. O sea, por 20.000 pesos, tener esta calidad de productos, la verdad, a mí me pone muy contento. Insististe que querías probar el vacío para las cámaras. Le robé al negro un pedacito de vacío, así que vamos a ver qué onda, porque lo voy a disfrutar tanto que dije, esto hay que probarlo. Decime si no tengo razón. Súper rico, chicos. Miren sabor a esa carne deliciosa que uno come, que uno espera ir a comer en una parrilla. Sí, es verdad lo de la sal, pero bueno, me parece bien al mismo tiempo, porque si sos hipertenso, esto está perfecto, lo puedes comer tranquilamente. Y nosotros le agregamos un poquito de sal y se resuelve. El cuerito está riquísimo, tipo se hizo así como tostadito. Y decime, ¿qué esfuerzo te cuesta cortar la carne, digamos? No, ninguno. Está súper tierno. La verdad está muy bueno. Amigos, último tramo de esta degustación interminable. A ver. El pollito nos queda. Así que vamos a probar el pollo. Bien. Esto creo que es un pedacito de muslo que nos tocó. Hay una patita por ahí también veo. Vamos a entrarle al pollito. Vamos. Adentro. Qué rico que es el pollo a la parrilla, chicos. Nosotros no solemos hacer pollo a la parrilla, pero la verdad que está muy bueno. Claro, pues no tenemos más parrilla. No tenemos más parrilla, lamentablemente, pero cuando teníamos tampoco hacías pollo a la parrilla. Es que hacías tarda entrañas. Tarda mucho. Algo La más entranita, en cambio, Vuelta y 4 vuelta. minutos de cada lado y listo. Pero un pollo tarda más de 1 hora. Pero está súper rico. Me encanta el pollo a la parrilla cuando le queda el saborcito ese a carbón delicioso. Che, bueno, mirá, probamos todo. Pero miren todo lo que quedó, amigos. Esto es una barbaridad, una bestialidad. Por eso también a propósito no pedimos ninguna guarnición, ni papa, ni ensalada, pues si no ya sabemos que la pataleta al hígado que nos íbamos a pegar Tremenda. iba a ser tremenda. Y no queremos que papá se enferme en Sufra. su día, no sufra en su día. Esto es para disfrutarlo, tranquilo, sin exceso. Y te diría pero- que comen 4, 5 personas, ¿no? Sí. Porque nosotros comimos los dos, comimos súper bien. Todo eso que quedó, yo creo que para 3 más. No, es una bestialidad Sí. de comida. Y se los digo de nuevo por si no les quedó claro. Por 80.000 pesos, es decir, por 20.000 pesos cada uno, acá en el barrio de Mataderos. Excelente, la verdad, me gustó esta idea para ir a comer por el Día del Padre. Comentanos ahí en el video a ver si lo traerías a tu papá a comer acá o a dónde es que lo llevarías. Amigos, llegamos al final. Hora de la dolorosa, como le dicen. Hora del difícil, el momento más difícil. Pero ¿saben qué? Miren, no hace falta encontrarse ningún pendrive para pagar esta cuenta. 94.000 pesos, acuérdense, una parrillada para 4 personas. Bueno, vean ahí los ítems que tenemos. Y además, de cortesía, te regalan este fixture del Mundial, analógico, como le gusta a la mayoría de la gente. A mí me gusta así. Nada eso de completarlo virtualmente. Sí, no, a ver, por eso, analógico, como le gusta a la mayoría de la gente. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Déjenos en los comentarios qué les pareció el video, qué les pareció esta parrillada que comimos. Y mira, No, sabés pesa, cómo pesa. pesa como 3 No estaba kilos. preparada para esto, está pesadísimo. No, tenemos comida para 3 días fácil. Sí. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Esperemos que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse, dejarnos un me gusta y de seguirnos en nuestras redes. Adiós. Bye.